Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Presidenta. Encantado de saludarlo y de volver a estar con ustedes en este prestigioso foro de escribanos y de notarios argentinos. Eh, Agradezco infinitamente su gentileza. Usted está a la altura, doctor, es muchísimo, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente le doy la bienvenida y le cedo la palabra, mi Muy, querido doctor Lozano. muy amable Presidente, que antes que nada quiero agradecer a usted, principalmente a todo el equipo que trabaja con usted en este prestigioso Colegio de Escribanos, en esa organización internacional de colegios de escribanos que tiene, que es muy exitosa y que trabaja muchísimo y que es, digamos, es encomiable la labor que hicieron en este periodo de pandemia, porque yo sigo de cerca todas las conferencias que organizan y realmente es un trabajo eh, muy importante que ustedes realizan y además muy agotador, me imagino, porque además de los problemas normales de la actividad notarial tienen que ocuparse también de la educación, que es muy importante, ¿no es cierto? Hay que, la formación permanente, que se llama la educación permanente. Bueno, muchas gracias por todo y los felicito por esa tarea. Muchas gracias, doctor. Elegimos el tema de los testamentos porque esta es una figura tan antigua como la historia del derecho, pero que se ha quedado en el tiempo, tal vez por algunas faltas de práctica o algunas malas prácticas judiciales, en donde se caracterizaban por la destrucción o por la inutilización de los testamentos, de modo que lo hacían lejos de ser una certeza como quiere la ley, como se suponía que es un testamento, dar certeza a la transmisión de bienes después de la muerte, lo transformaban en un pleito interminable, inagotables, que en lugar de dar agilidad y certeza se transformaban en todo lo contrario. Por eso que el testamento eh, quedó un poco, digamos, con poca práctica, ¿no es cierto? No obstante, existen. Los que existen muchas veces generan juicios importantes y conflictos de larga data. Pero fundamentalmente es porque se ha distorsionado la esencia del testamento. En la historia, en la transmisión de bienes por causa de muerte, digamos, su origen casualmente es el testamento, porque en el derecho romano, donde surgen nuestros antecedentes más antiguos, eh, la única forma era por testamento, digamos, es decir, porque en principio tampoco era muy importante la transmisión de bienes, sino más bien la transmisión del liderazgo, de la conducción de una familia. Es decir, los poderes no solamente religiosos, políticos, sociales y familiares se transmitían por testamento. Seguramente antes que este derecho romano, dicen los autores, que tal vez por una cuestión de conflictividad, cuando una persona empezaba a debilitarse ya por los años, todos los que lo continuaban, lo seguían, eh, tan, querían ser los continuadores, y por lo tanto la voluntad del conductor en vida, de alguna manera ordenaba esta conflictividad de que todos querían ser, y ya que era su voluntad, se respetaba a lo que decía el líder o el conductor de ese momento. Pues de ahí viene la palabra testa, ¿no? De cabeza, de testamento. Pero por cierto, con el tiempo aparecieron los bienes también como un factor importante de transmisión por esta vía. Solo que en el derecho romano el testamento era la forma habitual,
porque además ellos tenían el testamento escrito y tenían el testamento verbal, que eran los testamentos nuncupativos. No se conoce mucho de esta figura, excepto que fue utilizado por el derecho austríaco y también fue utilizado en el derecho chileno. El testamento verbal, que se hacía ante 7 testigos y con el pretor, eran complementarios de un testamento principal o modificatorios. Pero en la medida que el objeto de la más importante o más preciado después de la muerte eran los bienes, esto empezó a cambiar, por supuesto, ¿no? Empezó a cambiar ya que aparece en el derecho antiguo no solo el testamento, sino también la figura de la sucesión contractual. Una modalidad que aún todavía se mantiene en algunos derechos forales españoles, ¿no es cierto?, que conservan esta posibilidad de hacer una sucesión por contrato. El testamento siempre es unilateral, ¿no es cierto?, pero en el contrato existen acuerdos de voluntades. En nuestro derecho la figura contractual no tuvo eco, porque también es cierto, aparecen otros factores que le dan ciertas limitaciones al testamento, como son los derechos esenciales de los herederos forzosos y una porción de los bienes que debe dejar el causante para este tipo de herederos. Entonces, el testamento contractual, en cierta medida, tenía por finalidad burlar de alguna manera esta garantía de una parte de los bienes esenciales, o bienes que hoy lo conocemos como la legítima, que pertenecen en forma indisponible por testamento, por el causante, pertenecen a los herederos forzosos. Pero existe, ya le digo, en algunos derechos forales, y usted sabe que escribana, que en España los derechos forales son muy fuertes, digamos, tienen mucha importancia y, por supuesto, incluso a veces más que el verdadero Código Civil español. También es cierto que en el mismo derecho español hay influencias, es decir, García Goyena, que fue la fuente de Vélez Sarsfield, del derecho español, recibió también mucha influencia del derecho francés, del derecho de las costumbres franceses y del derecho anglosajón, que se introdujo a través de, digamos, la invasión visigoda y el derecho germano, que también comulga con el derecho, digamos, el actual derecho francés, en donde el testamento es una figura que no fue aceptada. Pero en el derecho germano no aceptan el testamento en este derecho, es decir, lo desconocen, porque ellos participan de que la transmisión de los bienes después de la muerte pertenece a una familia, es decir, a la sociedad que integra una familia, ¿cierto? Entonces, su distribución es un poco familiar, el origen del derecho germano, a diferencia del derecho romano, en que la distribución de los bienes recaía sobre uno, el primogénito, ¿no es cierto? El primogénito, o el que el testador designaba como su continuador. Entonces, esto también hace que el testamento no sea una figura central para el régimen de transmisión de bienes, porque aparece otra forma que es la no testamentaria, ¿no es cierto? Y nuestro derecho, que tiene base romanista, acepta el testamento, pero fíjese que inclusive en el derecho argentino, en el Código Civil argentino, el testamento es la última parte del derecho de las sucesiones, ¿no? Es decir, no es la primer parte
lo que estarían diciendo de que digamos, lo principal y lo normal o lo común es que sea la ley la que rige la transmisión de bienes después de la muerte y excepcionalmente el testamento. Cosa que doctrinariamente no es tan así, porque sabemos que las disposiciones testamentarias son en realidad lo que el testador ha deseado que sus bienes sean transmitidos de una o de otra manera después de su muerte. Por lo tanto, y en la práctica, las leyes procesales, si se abre un juicio testamentario y paralelamente un juicio ad intestato, el juicio ad intestato debe acumularse al juicio testamentario, es decir, el testamentario lo absorbe. ¿Por qué? Porque ahí está prioritariamente la voluntad. ¿Qué pasa con esta voluntad? Tiene muchas limitaciones, ¿no es cierto? Habiendo heredero forzoso, tiene muchas limitaciones. Pero fuera de esas limitaciones que son, digamos, establecidas de forma estricta por la ley, de modo que si no están, no se pueden aplicar, y que en todo lo demás, en todo lo que no afecta a esas disposiciones legales, rige el testamento. Incluso hoy, lo tomé como tema importante esta cuestión del testamento, porque el Código Nuevo ha modificado muy importante, digamos, lo ha reglamentado de forma bastante distinta a lo que estaba en el Código de Vélez. Si bien la esencia y la historia del testamento es muy clásica, muy antigua, pasó por todos los siglos, en todos los derechos ha existido, por lo tanto es muy rica la literatura y la doctrina y jurisprudencia sobre testamento. Y no hay que perder nunca el punto de partida, ¿no es cierto? Por más que cambiemos, reformemos su reglamentación, sus normas, sus formas, sus procedimientos, no va a cambiar nunca la esencia del testamento, que sabemos es la voluntad del causante. Y por lo tanto, de este principio, las avenidas principales del derecho testamentario son casualmente asegurar el fiel cumplimiento de la voluntad del testador. Así es. Es decir, ese es el objetivo, que se preserve esa voluntad. Y en ese sentido está toda la normativa testamentaria. Sí. Por lo tanto, si bien hoy está modificado incluso el concepto de testamento en el Código Civil, y tiene que ver con una postura moderna de las formas testamentarias, que de alguna manera atemperan ese rigorismo que tenía el concepto de testamento como un acto solemne. Nosotros, digamos, históricamente hablábamos de los actos cuyas formas son requeridas ad solemnitatem y cuyas formas son requeridas ad probationem, ¿no? Y muy pocos son ad solemnitatem. Uno de ellos es el testamento. Y al decir que las formas se requieren con este carácter, está indicando que cualquier problema de formas hace que el testamento sea inexistente. ¿Sí? Porque no es una forma cualquiera, es una forma de solemnidad. ¿Y por qué la solemnidad? Y porque es un instrumento que debe ser conservado tal cual como lo hizo el testador, y además sabemos que es una forma muy frágil para sustituirla o destruirla o de alguna manera ocultarla. Entonces, la normativa histórica del testamento estaba en garantizar estas debilidades que tiene esta figura, ¿no? Es decir, además, el testamento puede tener muchos años porque se hace en una etapa y tal vez el testador viva muchos años más. Entonces, hay que tener en cuenta esa circunstancia
que el testamento se hace en una fecha y que puede perdurar muchos años y que recién va a tener vigencia al momento de la muerte. Durante todo ese tiempo hay que preservar la voluntad del causante, del testador, y conservar ese instrumento de una manera que se mantenga en forma fidedigna. De ahí la protección de las formalidades y el carácter solemne de estas, para asegurar que esa sea la voluntad del testador. Porque ese es el tema, es decir, que se puede cambiar o de alguna manera modificar, o incluso sabemos que el testamento uno lo hace cuando empieza a pensar ya en alguna cercanía a esa instancia, lo hace ya con cierta edad, ¿no? Y que, por cierto, hay debilidades en nuestros sentimientos, y esas debilidades o se traducen en presiones de alguna manera que afectan a la libertad que tiene que tener el testador para poder disponer de sus bienes y que eso no sea modificado. Esos son los principios. Entonces, esta teoría moderna dice, bueno, esas solemnidades son importantes siempre y cuando tengan por finalidad esa esencia del testamento. Porque si no tienen por finalidad esos principios esenciales del testamento, esas solemnidades carecen de sentido. ¿Sí? Por ejemplo, los escribanos. Decía el viejo código que el escribano tenía que identificar al testigo, ¿cierto? Tenía que poner la edad del testigo. No podía bastarse con decir que era mayor o era incapaz. Y no tenía que poner la edad. Tenía que escucharlo cuando el testigo tenía que estar escuchando todo el testamento. Y todas estas formalidades muchas veces podían llevar a que si no se cumplía una, se anulaba ese testamento. Y lo dice la doctrina moderna, eso son formalidades que en principio están hechas para asegurar, pero si no hay ningún problema de seguridad, esas formalidades, si no se cumplen, de ninguna manera pueden significar la nulidad del testamento. Es decir, flexibilizaron las formas solemnes del testamento. Y un poco de esa teoría corriente es la que toma el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Ya vamos a ver que siempre dice, sí, pero, ¿no es cierto? Por ejemplo, la confirmación de un testamento. El testamento puede ser confirmado, y la ley antes lo decía, que para confirmar un testamento que tenga problemas que pueda llevar a su nulidad, el testador, a fin de evitar eso, lo puede confirmar redactando un nuevo testamento en el cual tiene que transcribir todo el testamento que supuestamente tiene algún problema de nulidad. Claro. Bien, decía que solamente lo podía confirmar el testador, ¿no es cierto? Bueno, ahora también lo pueden confirmar los herederos. Porque si bien no lo dice en forma terminante, sino en un apartadito final, ¿no es cierto? El artículo, ya le digo porque a veces mi memoria en estos artículos nuevos, el 2475 dice esto que le acabamos de decir, que debe ser confirmado por otro testamento que en donde se transcriba el testamento anterior. ¿Sí? Pero exacto. Ese artículo es completado por una última parte, que ya lo voy a encontrar, pero dice lo siguiente, que el heredero, o que haya cumplido, o digamos haya llevado adelante las disposiciones testamentarias, ¿no es cierto?, sabiendo de que ese testamento tiene un problema de nulidad, pero igual el heredero lo cumple, de alguna manera lo confirma. Claro, se entiende como que tácitamente lo confirma, digamos,
sabiendo, sí, sí, por supuesto, sabe que ese testamento tiene un problema de nulidad. Sin embargo, los herederos dicen, Es, vamos a cumplir porque es la voluntad de nuestro padre, de nuestro abuelo, lo que sea, y lo cumplen. Y eso es claro, una... respetando la voluntad, ¿cierto? Es, Respetando la voluntad del testador. Por ahí había una confusión, doctor, ahí, porque por ahí en parte de la doctrina decía, se requiere la ratificación. ¿Y de qué ratificación hablamos si estamos frente a un testamento cuyo efecto es después de la muerte del causante? No está ya el causante. De ahí la rigurosidad también de las normas, que es para redactarlo, el compromiso del escribano para redactar un testamento, sabiendo que es respetar la voluntad del testador, que hay que hacerlo valer después de la muerte del testador, cuando ya no va a estar el testador, para ratificar justamente lo que no se entendió bien, lo ambiguo, por eso hay que evitar también la ambigüedad. Pero esto, la novedad del Código Civil y Comercial, de que los herederos, si no obstante que está viciada la cláusula, ejecutan sí, igual, exacto, esto, cúmplenlo. esto es lo que posibilita la confirmación del acto y podríamos llamar como una confirmación tácita, doctor, Yo creo o que, directamente es una mera confirmación. claro, es decir, es una confirmación por heredero. El Uh 24, -huh. es 2460, 24 es 69, dice. Sí, 2469 del Código Civil, dice. sí, Cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento o de alguna de sus cláusulas a menos que, habiendo conocido, sí, haya ratificado las disposiciones testamentarias o las haya cumplido espontáneamente. exacto. Es decir, es una novedad, ¿no es cierto? Es una Sí, palabra de cierto. confirmación. Bien, y otras muchas que por supuesto están en las disposiciones nuevas del Código Civil y Comercial a partir del Sí. artículo 2660, perdón, 2462, ¿sí? Donde nos da un concepto muy flexible de testamento, que nosotros teníamos el de Vélez Arfield, que decía que un acto escrito, hecho con las formalidades de ley, revocable, de transmisión de bienes. Bueno, ahora no lo dice así, sino lo dice mucho más sencillamente y aparte agrega un elemento esencial que la doctrina y la jurisprudencia ya lo había contemplado, que dice, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas. Esto es, debe hacer una aclaración establecida en el título especial, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales. Este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Ese artículo yo le quiero hacer dos observaciones importantes. Primero, A ver, doctor. dice que incorpora este nuevo texto respetando Sí, las porciones legítimas, dice, sí, establecidas en el título de la legítima. sí, Bueno, el testador cuando hace su testamento no sabe exactamente cuál va a ser su caudal, digamos, de transmisión de bienes al momento de la muerte. claro, claro. Por escritura pública y lo hace, por ejemplo, instituyendo herederos o haciendo legados, ¿sí? Y nuestra ley admite que desde siempre, desde Vélez Arfield, que se puede, digamos, una persona puede morir parte testado y parte intestado. Es decir, se puede hacer ante la muerte de una persona un juicio testamentario por el testamento, y si hay bienes que están fuera del testamento, pues se adquirieron con posterioridad, un juicio ab intestato, ¿no es cierto? Es decir, no sabe el testador qué bienes va a dejar al momento de morir. Puede dejar más o puede dejar menos, ¿sí? De lo que consideró al hacer su testamento. Bien, ahora, la porción legítima es una cuestión, primero, que es personal. Es decir, hay herederos que pueden plantearla o no plantearla. No funciona oficiosamente la acción de protección de la legítima, o sea,
la reducción o el complemento, sino que funciona en la medida que un heredero promueve el juicio de reducción. Porque hay herederos que no lo quieren hacer, porque quieren respetar la voluntad de su padre o de su abuelo o de la persona que dejó los bienes, y por lo tanto, por más que afecten las porciones legítimas, no lo hacen y no puede funcionar esto oficiosamente por nadie. ¿Sí? Porque es una acción personal. Sí. O sea que esas dos acciones, es decir, primero que cuando se hace no se sabe los bienes que se deja y si van a afectar o no van a afectar a la legítima. Eso es imposible saber porque la legítima se va a calcular, hoy día lo dice expresamente el código, se va a calcular al momento de la partición, ni siquiera al momento de la muerte. Fíjese que puede morir en una fecha X y el sucesorio se abrirá con posterioridad seguramente. Entonces, ¿cómo va a calcularse la legítima? Al momento de testar. Eso es imposible. Segundo, el heredero forzoso puede renunciar a las acciones de reducción, es decir, no plantearlas y aceptar lo que dice el testamento. No es obligación plantear la acción de reducción. Y si el heredero no la plantea, nadie más por él puede hacerlo. O sea que esto no sería respetar la legítima. Bueno, yo creo que es una orientación que da el código acá para decir, bueno, si algún heredero plantea, se va a reducir el testamento, se va a reducir hasta la legítima. Pero eso es una orientación, no es una definición. La segunda importancia que tiene este artículo es que en su última parte dice que no solamente puede contener el testamento disposiciones patrimoniales, sino que también puede contener disposiciones extrapatrimoniales. Bueno, estas cuestiones extrapatrimoniales adquirieron cierta importancia a partir de que la figura de las acciones de reclamación de paternidad empezaron a ser aceptables, ¿no es cierto? Porque antes estaban prohibidas en el viejo código, en el original código de Vélez no se podía plantear si estaba casada la persona, pero con posterioridad a ello ya las reformas del Código Civil permitieron que en el testamento el testador pudiese reconocer un hijo. ¿Sí? Como una cuestión no patrimonial, aunque en realidad reconocer un hijo es como instituirlo como heredero. El hijo es heredero. Es decir, tiene una connotación personal, pero también, en el fondo, una cuestión patrimonial. De todas maneras, se aplicó a esta reforma del año 67 el hecho de que si el testamento se anulaba por alguna de sus, digamos, unidades formales, quedaba válida el reconocimiento de hijo. Es decir, salvo que el testamento hubiese sido anulado por, digamos, una cuestión que invalida la voluntad del testador, es decir, que sea falsa el testamento. Pero si no, se podía. Bueno, ahora dice que puede establecerse disposiciones extrapatrimoniales. Esto volver un poco a la historia anterior del testamento, la historia clásica del testamento, en donde no había, digamos, disposiciones de carácter patrimonial en el testamento, sino más bien había designación de una persona que se iba a encargar de continuar con la patria potestad, con la autoridad marital, con los, digamos, privilegios que le significaba ser el padre de familia. Digamos, el representante político, el representante religioso, es decir, todas las cuestiones espirituales que significaba la continuidad del testador por parte del primogénito o del designado en el testamento. En cuyo caso no había disposiciones patrimoniales, sino casi todas eran extrapatrimoniales. Porque entonces los bienes eran
comunitarios, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, esto quedó y fue modificado porque el concepto, digamos, del Código de Vélez, del testamento, era transmisión patrimonial. Tenía que ser, el objeto del testamento forzosamente tenía que ser patrimonial. Ahora dice Exacto. que puede no ser patrimonial, puede contener disposiciones extrapatrimoniales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no tiene ninguna disposición patrimonial y son todas disposiciones extrapatrimoniales? Claro. Yo entiendo que hay cuestiones que son indirectamente patrimoniales, como por ejemplo, la doctrina ya lo había establecido y la jurisprudencia también, que en las obligaciones naturales, las disposiciones testamentarias extrapatrimoniales podían ser la causa de aquellas obligaciones naturales, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas veces que las obligaciones civiles, si no tienen causa, son nulas, ¿no es cierto? Hay sí. la nulidad de las obligaciones sin causa o las obligaciones con causa, digamos, ilícita, pero fundamentalmente los causalistas exigen que en las obligaciones, como en los contratos, fundamentalmente el contrato no hay duda que sí debe tener causa, bueno, pero que si no tienen causa, estos actos son nulos. Bueno, la causa de una obligación que aparece en principio como que no la tiene, puede estar en una disposición extrapatrimonial del testamento, como un reconocimiento, por ejemplo, que hace el testador de una deuda que tenía, claro, o de una obligación que tenía, y la hace en el testamento, y no tiene contenido patrimonial, simplemente es darle causa a obligaciones que en principio aparentemente después no las tienen, le falta. Y cuando se abren el testamento encuentran la causa ahí de esa obligación. Entonces transforma la obligación natural, en principio, en una obligación civil. Así es. O sea que puede estar en la causa, incluso puede reservarse el testador por una cuestión de pudor o por una cuestión de, no sé, de privativa de él, no la quiso hacer, no la quiso contar, no quiso cumplir. Sin embargo, en el testamento lo dejó como una instrucción a sus herederos para que lo cumplan. Si nosotros decimos, esta cuestión no es patrimonial y por lo tanto esto no se puede exigir. Sí, en principio puede ser. Si no lo dejó como cargo, no se puede exigir. Pero claro, puede advertirse en su testamento, porque en el testamento el que lo hace en su privacidad más absoluta, donde está pensando en el más allá, ¿no es cierto? Y a veces su conciencia le hace colocar en el testamento cosas que no se animó a hacerla en vida. ¿Sí? Bueno, ahí está, esas cuestiones que él menciona en su testamento pueden ser causa de obligaciones y pueden servir para que ciertas obligaciones que en principio aparecen sin causa establezcan, digamos, encuentren su causa en un testamento y que no tienen contenido patrimonial. ¿Me explico? Es decir, es posible que en el testamento uno pueda decir lo que quiere. Esa es la verdad. Es que hay muchas cuestiones, doctor. Yo les digo que ahora, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, se está usando mucho los testamentos, porque como que a veces no dimensionamos lo que es obvio y natural, que es la muerte. No sé si con toda esta pandemia vimos tan de cerca que esto trajo a la reflexión a los ciudadanos y buscan organizar sus bienes. Así es. Y muchos están usando la figura del testamento y las cuestiones extrapatrimoniales son sumamente importantes. ¿Sí? Para muchas personas, yo le diría, hasta me arriesgo a decirle de más valor que las cuestiones patrimoniales, porque son situaciones o son cuestiones
pendientes que tenían en la vida y que en el testamento, ahí es donde pueden plasmar libremente su voluntad, porque a veces por pudor, porque, o hasta vergüenza, porque de acuerdo a la generación de que estamos hablando, hay una etapa de las personas que sienten determinado pudor frente a sus descendientes. Y como que en el testamento se sienten libres y ahí pueden plasmar su verdadera y genuina voluntad. Y tienen que ver muchos con las cuestiones extrapatrimoniales. Así es. Mire, es muy común, en la práctica se da, usted lo debe tener experiencia en este sentido, que vienen y le consultan de cómo se puede hacer su testamento, ¿no es cierto? Requieren asesoramiento jurídico, bueno, uno le da las pautas, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y esa persona después se va a su casa y en su recinto más privado, escondida, empieza a hacer su testamento, ¿no es cierto? Y a veces se acuerdan de las pautas que usted le dio y a veces no se acuerda, y entonces, pero hace igual su testamento, ¿sí? Y ese testamento se va a abrir después de la muerte. Eso es lo que el testador sabe. El que hace el testamento sabe que mientras él lo tenga escondido o lo tenga guardado en una escribanía, nadie se va a enterar hasta el momento de la muerte. ¿No es cierto? Entonces, es como usted bien dice, hay muchas cosas que no se animó a decir o que no las quiso hacer porque si se enteraban, se iban a enojar con él o le iban a presionar, ¿no es cierto? Los herederos empiezan a cuestionar por qué, y entonces al final no va a hacer lo que él quiere, no es su voluntad. Casualmente lo que se preserva aquí es la voluntad. Entonces, ese testamento es su expresión de voluntad. Contaba uno de los redactores del Código Civil francés, Portali, que lo fueron a ver como abogado después del código, los clientes, y él le dice que a partir de la República todos los herederos eran iguales y ya no había más ese derecho de primogenitura o de mayorazgo que otorgaba solamente a uno y que los demás, digamos, tenían que acatar esa figura, pero que a partir de la reforma de la República esto se derogó totalmente. Entonces le dice uno de los herederos, le dice, mire, si yo no cumplo con las disposiciones de mi padre, no voy a caminar con la frente alta por la ciudad. Es decir, esas costumbres y esos respetos que quedan y que es posible, porque como vimos acá, el heredero no está obligado a plantear estas cuestiones. Es decir, por supuesto, hablar de este tema después de 200 años de anacrónico, ¿no? Pero de todas maneras hay quienes que van a cumplirlo con lo que dijo el testador porque lo quieren cumplir, ¿verdad? Y eso es factible contemplar en las generales y en la reglamentación del testamento que nadie está obligado, ni ningún juez de oficio puede declarar la nulidad de un testamento o exigir que la ratificación o la confirmación sea de una manera específica, como lo dice la ley, porque si no lo quieren plantear los herederos y quieren respetar esa voluntad del testamento, lo pueden hacer perfectamente con total libertad, ¿no es cierto? Sin que la sigue. Por eso lo que decía yo es que el nuevo código lo que hace es flexibilizar mucho esta norma. Sí. Flexibilizar incluso, fíjese, lo dice, el testamento, ¿por qué regla se va a regir? Por la regla de los actos jurídicos. Y claro, tenemos toda una estructura del acto jurídico totalmente reglamentada y lo que hace esta norma es decir, salvo expresas disposiciones testamentarias, lo que no de algunas cuestiones más que hacen a la nulidad, que en el fondo son o violencia o error o dolo, ¿no es cierto? Pero tienen una forma concreta. No obstante, residualmente se aplican las reglas del acto jurídico.
Lo mismo que para el caso del testamento hecho por escritura pública, que le dice, y bueno, aplique las normas de la escritura pública. Es decir, remítase a lo que tiene que hacer el escribano. ¿Sí? Con algunas formalidades especiales que le dice la ley para los casos del testamento por escritura pública. Pero en principio todo lo que tenga que ver con las firmas, con ríjase por la escritura, lo que dice. Se remite a la norma, exactamente a las escrituras públicas. ¿Cierto? Bien. Ahora, también es cierto que en los testamentos se utilizan, digamos, terminologías, si el testamento lo hace hológrafo, el testador, la terminología es una terminología de todos los días, es coloquial, ¿no es cierto? Claro. Es una terminología propia de él. En esa terminología puedan haber términos que el testador o entendió mal o sabe la mitad, ¿no es cierto?, algunas cuestiones jurídicas, y no utiliza exactamente la terminología jurídica, sino con defectos, ¿no? Entonces hay que interpretar ese testamento, no como lo dice la ley, sino como lo dice el concepto que tiene esa persona de esa institución jurídica, salvo, dice la ley, que lo diga con términos técnicos, expresando que eso quiere decir. Por ejemplo, dice el artículo 2600, bueno, cuando dice así, ya se utiliza el término de ese artículo, ¿no es cierto? Porque claro, el testador quiso y sabe lo que estaba diciendo. Lo importante es que debe interpretarse el testamento en su totalidad y de acuerdo a cómo era el testador, a su condición. Porque tampoco puede, el testamento es una figura que tiene la característica de bastarse a sí mismo. No puede acudirse a otro documento o a otra figura para interpretar el testamento, salvo que el testamento la remita. Claro, ¿sí? Exacto. Salvo que el testamento remita a otro documento. Pero si no, no se puede. Debe bastarse, es autosuficiente el testamento, ¿no? Esas, digamos, son las reglas de interpretación. No obstante, le digo, utilicen en su caso las reglas de interpretación de los actos jurídicos o de los contratos, dice. También se pueden utilizar por el lenguaje que se utiliza, por las formalidades del testamento. Las reglas del contrato para Bueno, la otra característica es la capacidad. El Código de Vélez decía que tenía que ser una capacidad especial. Siempre hablábamos, los civilistas, de que una cosa es la capacidad del acto jurídico, otra cosa es la capacidad del testamento. ¿Por qué? Porque decía Vélez, tenía que tener su plena y justa razón. Es decir, toda la doctrina entendía que era una capacidad más exigida, más exigente para hacer un testamento. No es lo mismo que hacer cualquier acto jurídico. Entonces, y como lo hace generalmente una persona que ya está contemplando sus últimos días, digamos, o lo hace cuando empieza a pensar en la muerte, entonces a veces la terminología muy presionada por muchas cosas, ¿no es cierto? No es totalmente libre o no es totalmente sano, como quien dice. Yo siempre digo que no todos somos sanos y que en realidad de poetas y de locos todos tenemos un poco. Y por lo tanto no podemos decir somos plenamente sanos. Y este es un elemento importante porque si usted ve 10 impugnaciones, sobre 10 impugnaciones testamentarias, 9 tienen que ver con la justa y plena razón, la perfecta razón, ¿no? Porque, ¿qué cuestionan? Cuestionan que en el momento de testar, el testador no estaba lúcido. Si nosotros a esa herramienta habitual que se tiene para cuestionar testamentos exigimos una mayor capacidad
que para la de hacer un acto jurídico, un contrato, entonces le damos pie a esta cuestión que en materia penal se denomina la circunvención de incapaz. Es decir, alguien se aprovechó del testador que estaba en una situación, digamos, de debilidad mental, no estaba perfectamente lúcido, y por lo tanto le sacó o le presionó para que haga de una manera u otra su testamento. Pero acá quien alega eso debe probarlo, doctor. Claro, pero si yo digo que para testar hay que tener una perfecta razón y lo distingo del acto jurídico en general, entonces doy más margen a estas posibilidades de cuestionar la perfecta y plena razón, porque es cierto que una persona de edad tiene debilidades, ¿sí? Y puede tener algunos problemas mentales, que hoy en día incluso no se puede verificar mucho más fácil que antes, porque la técnica, la medicina y la ciencia en este sentido ha avanzado muchísimo, entonces los médicos pueden establecer si a esa fecha esa persona estaba, digamos, tenía algún problema mental o no, ¿no es cierto? Claro, Que claro, de claro. alguna manera también es cierto que hay actos que requieren de mayor precisión que otros, ¿no es cierto? Si yo voy a firmar un contrato de hipoteca, mutuo, compraventa, con 4 o 5 actos juntos, ante un banco, entonces es probable que en ese caso el conocimiento y la lucidez sean más exigentes que en un acto menos importante, como si voy a comprar un contrato no sé, de compraventa de una bicicleta, de una moto, ¿no? Algo que no tenga tanta necesidad de estar plenamente lúcido. Bueno, hoy la ley terminó con ese tema porque no dice más nada de eso. Dice la capacidad para testar. No habla más de la perfecta y justa razón que decía antes Vélez Sarsfield, solamente que se le exigía solamente a los testamentos. Ahora ya no lo dice. Dice, solamente la edad para testar es que sea mayor de edad. ¿Sí? Bien. Bien. Al momento de hacer el testamento. Eso hay que tener en cuenta, exacto. ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta? Al momento de la capacidad, entonces la debemos tener en cuenta al momento de testar. Como la ley que va a aplicar, la ley que Como se va la a ley aplicar aplicable. es la del momento del testamento. Porque después la Perfecto. ley puede cambiar, ¿no es cierto? Pero sin Exacto. embargo, hizo de acuerdo a una ley, eso es válida. Igual que la capacidad. Esto tiene mucho Igual que que la ver a capacidad. veces con la fecha, porque Sí. sobre todo en el testamento hológrafo, en la escritura pública no, porque lo tiene que hacer un escribano y ahí no hay problema con la fecha, ¿no es cierto? Pero en Claro. el testamento hológrafo, la fecha Es se fundamental. requiere, como toda escritura, tiene que ser hecho de puño y letra, ¿no es cierto? En todas sus partes, tiene que ser hecho de puño y letra por el testador, fechado y, Y firmado. bueno, hay flexibilidad en las dos cosas, tanto en la fecha como en la firma. Primero, Exacto. la firma tiene que estar, por supuesto, al pie del documento, ¿no es Sí, cierto? Sin embargo, la fecha puede estar en cualquier parte. perfecto. Al Perfecto. principio, puede estar al final, puede estar incluso después de la firma, abajo de la firma, puede no Claro, estar claro. en forma expresa, pero surge del testamento, como dice, Sí, sí. siendo la Navidad de mis 50 años, bueno, ahí Exacto. surge una fecha, ¿sí? Sí. Bueno, eso no sería tanto como el tema de que se haya falsificado la fecha, si se haya puesto una fecha que no es real. Bien. Estábamos en testamento hológrafo, doctor, ¿Correcto? que mucha gente hace uso del testamento hológrafo por las ventajas
bueno, de que no tiene costo, de que lo pueden hacer en la intimidad de su casa, cuando está la persona sola en su habitación o en su lugar, quien no tiene un lugar preferido dentro de su casa y se pone a escribir, ¿cierto? Así es. Pero bueno, el inconveniente es que al estar solo, por allí no tiene ese asesoramiento profesional y puede incurrir en errores. Eso es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es que es muy vulnerable porque queda expuesto a la destrucción por ahí de alguien que pueda encontrar que se creyó que podía ser beneficiario y no fue favorecido. O esconderlo. ¿Sí? O O esconderlo. esconderlo, exactamente. Cuando el testamento por acto público, con la matricidad, tenemos esa seguridad de conservación, por ejemplo. Y también está la falsificación, ¿no es cierto? Exactamente, la Ahora, es cierto falsificación. que el testamento por escritura, que es muy seguro y que no es tan costoso como asustan algunos informantes sobre este tema, creo que no es tan costoso, ¿no es cierto? Exacto. Pero que muchas veces el testamento que se hace por escritura pública pasa el tiempo, no muere el testador y modifica su situación. En lugar de ir a ver otra vez al Claro. escribano, le dicen, no, puede hacer su testamento hológrafo o ampliarlo, es decir, Exacto. hacer otro testamento a continuación, porque se puede hacer el testamento, digamos, se puede hacer ahora, con esta nueva ley, o por escritura pública o hológrafo. No hay más el testamento cerrado. Exacto. Quedaron esos dos nada más: hológrafo y testamento por acto público. Exacto. También se acepta un testamento consular hecho en el extranjero. Si no es Exacto. lo que está en el extranjero, puede hacerlo en forma consular. Pero en Argentina no existe más el testamento consular. ¿Sí? Estando acá adentro Bien. tiene que ser hológrafo o por escritura pública. Por escritura pública. Bien, entonces se puede hacer un testamento y después se puede hacer otro testamento a continuación. Digamos, es decir, lo hace un testamento hológrafo o por escritura pública y después hace un segundo testamento que continúa con el anterior. Porque mientras no lo revoque al primero o lo haga incompatible, el testamento posterior en principio revocaría el testamento anterior siempre y cuando sea incompatible, ¿no es cierto? Claro. Porque si dejó un mismo bien, un bien determinado a una persona y en el segundo testamento ese mismo bien le deja otra, entonces obviamente el testamento segundo deroga el testamento primero. Pero muchas Así. veces no es así porque ocurre, como usted bien dijo, se hace un testamento, después pasa el tiempo y lo quiere, incorpora más bienes el testador, entonces hace un nuevo testamento. O incluso modifica algunas cláusulas del testamento anterior, pero no otras. Entonces, en la medida que sea compatible el testamento posterior, no revoca el testamento anterior. Y en el caso del hológrafo lo puede hacer hoy, ¿no es cierto? Lo fecha, lo firma, dentro de 2 años quiere ampliarlo, hace otro, lo fecha y lo firma, pero cuando vayan a abrir el testamento tienen que abrir todos, porque digamos son perfectamente compatibles y bueno, no se revoca el testamento anterior, o lo puede decir expresamente para evitar problemas, no revoca. O sí lo puede decir, en cuyo caso hay una revocación expresa, que es cuando el testador dice, revoco mi testamento de fecha tal. ¿Sí? Pero si no lo Sí, es dice, que, perdón, claro, una de las cuestiones que noto que tranquiliza mucho a las personas, a los testadores, es eso, cuando saben, cuando los asesoramos, de que es esencialmente revocable, porque a veces preguntan, ¿qué pasa si después me arrepiento? ¿Qué sucede si cambia la situación? Entonces, cuando uno les cuenta realmente cómo son las características del testamento, que es esencialmente revocable, eso les da mucha seguridad también a las personas.
Así es. Así es, claro, lógico, es su voluntad, en realidad. El testamento es la voluntad de esa persona, por lo Así tanto, es, hasta que no se produzca la muerte, no sabemos cuál es la última voluntad, ¿no es cierto? así es, Eso es así lo que hay es. que respetar. Por eso la forma de los testamentos lo que garantiza es casualmente la libertad de la última voluntad. ¿Sí? Ahora, aparte de las nulidades propias de los actos jurídicos, existen nulidades específicas del testamento. ¿Sí? Lo tenemos en forma general y lo tenemos también en forma particular para el hológrafo o para el notarial. ¿Sí? Sí. Bueno, los defectos de forma, en principio, es decir, si se hace un testamento cerrado, por ejemplo, ese testamento no existe. Si se hace un testamento que está escrito a máquina, aunque esté firmado y sellado, tampoco sirve. Es nulo, Se sí, violentó las formas del testamento, ¿sí? Lo mismo que sí, si el escribano no respeta la forma de la escritura pública, ¿no es cierto? Hace un testamento por un acta que no reviste la calidad de escritura pública, tampoco eso es un testamento, porque ahí hay una violación claro. a las formas de la escritura, ¿cierto? O que haya un solo testigo, por ejemplo. Claro, exactamente, sí, por eso digo, ustedes los escribanos exigen las formalidades en todas las escrituras. Eso Porque hay. lo bueno de lo bueno de este código es que siempre se está por salvar el acto, ¿sí? Por salvar el acto. Entonces, un testamento puede ser que una de las cláusulas sean nulas, pero son perfectamente válidas el resto de las cláusulas. Pero cuando hablamos de la forma, ahí viene el problema. Cuando hablamos de la forma, anula todo, Ahí, todo, no hay manera de salvar el acto. el, el, Caso de los testigos que no sean la cantidad que el código establece expresamente, y que sean capaces, digamos, los testigos. que sean capaces, exacto. Puede haber, Ese es el cuidado que tenemos que en tener también. el caso de la escritura pública, 2 testigos. Antes exigía 3, ¿de acuerdo? Sí, Ahora 2. Pero a veces se llevan más testigos, se llevan 5 testigos, ¿sí? sí, Y de los cuales 2 son plenamente capaces y 3 son incapaces. claro, Entonces, eso no anula el acto si los testigos capaces cumplen con el número mínimo que establece la ley. exacto. Es decir, esas son, digamos, las formalidades que se, son en cierta forma rechazadas por la nueva legislación civil en materia testamentaria en el sentido de la flexibilización formal y la de salvar el testamento, como usted dice, el principio en favor testamenti, ¿sí? Así es, Salvar el testamento, que si no ya no tiene forma, porque ya no hay forma de respetar o de alguna manera tener la última voluntad del causante. Bueno, este tema de la capacidad es otro tema, es decir, porque eh, tiene que ser capaz el testador. Es decir, es incapaz, en principio, aquel que tiene una sentencia de interdicción. Bueno, si consideramos que hoy esto es un tema bastante más difícil porque eh, la nueva normativa sobre capacidad mental es casualmente no llegar a la interdicción, por el contrario, es como una última razón, sino que los jueces pueden, de acuerdo a la circunstancia del caso, decir qué actos puede hacer y qué actos no puede hacer, o qué actos no lo puede hacer, y todo lo otro sí, es decir, las amplias facultades que tienen nuestros jueces a partir de toda la tecnología y ciencia en materia de salud mental que tenemos hoy, que podemos contar hoy, los jueces pueden decir que a esa fecha del testamento esta persona podía hacerlo o no podía hacerlo de acuerdo a lo que había establecido en el caso de su, digamos, de su salud mental, cuando es eh, pedida por algún heredero. Y los herederos también a veces, cuando ven peligrar su herencia, enseguida quieren interdictarlo al testador, al causante, ¿no es cierto? Para que no disponga, para que no cometa
actos de debilidad respecto a su patrimonio. Bueno, esto hoy en día la ley es muy rigurosa en el sentido de que en principio no le van a dar la interdicción. Para dar la interdicción total tiene que ser muy grave, y los médicos y la ciencia le puede decir, mire, hay casos que puede hacer, hay otros que no puede hacer, o hay casos que puede hacer, hay actos que puede hacer con un apoyo, no necesita un curador que los represente, que los sustituya, sino alguien que lo acompañe y que lo proteja de alguna manera, como para que no se perjudique o se dañe a sí mismo, física o personalmente o patrimonialmente, el presunto insano, porque en realidad es muy difícil decir que una persona está totalmente imposibilitada, ¿no? Hay cosas que lo puede hacer. Como que también puede ser que tenga una sentencia judicial de que está interdicto y tiene curador, pero que se recuperó. Es decir, el tema de la salud mental es muy flexible. Porque una misma persona hay en ciertos tiempos puede estar mal y en otros estar bien, o generalmente está bien, salvo que en algunos momentos está mal. ¿No es cierto? Es decir, si toma su medicación, está bien, y si no toma, capaz que está mal. O se recupera, ¿no es cierto? Es posible. Hoy en día no podemos decir que estas enfermedades no se recuperan. Hay muchas enfermedades mentales que se recuperan. Entonces, ¿pero con una sentencia ya debemos abstenernos, doctor? No, porque si lo hacen, es decir, muchas veces el escribano no sabe de que existe esa sentencia, ¿no es cierto? No le cuenta, no le dice que está interdicto, digamos, tiene una resolución judicial que lo declara, digamos, interdicto, que no puede, está incapacitado judicialmente, digamos. Pero como está plenamente lúcido y el escribano detecta que está totalmente bien, que hizo bien sus cosas, que bueno, es decir, no lo sabe, ¿sí? Entonces, es probable que uno tenga esa resolución judicial, pero que se haya curado. La misma resolución judicial hoy en día establece en un plazo de 3 años que tiene que ser revisada. Claro. Es decir, uno puede realizar, estando interdicto, puede realizar actos en intervalos lúcidos, que ya lo venía diciendo Vélez Sarsfield, los intervalos lúcidos, lo puede hacer perfectamente, pero claro, en ese caso la prueba es que hay que demostrar, ¿no es cierto?, que estaba lúcido. Pero por muchas cosas, porque no solamente hace un testamento, hizo un montón de cosas. Esa persona que recuperó su lucidez, nadie lo detiene, y mucho menos para hacer un testamento. Claro. Y hace muchas cosas, entonces obviamente cuando llegue el momento, quien va a decir este testamento es nulo porque la persona era incapaz, es decir, pero ¿cómo hizo tantas otras cosas? Y nadie planteó la nulidad y están todas en vigencia, incluso a favor de quien luego plantea la nulidad. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque recupera su lucidez. Entonces, la ley contempla esa nueva realidad que establece hoy en día las cuestiones de capacidad o de incapacidad, que sea le digo son muy flexibles, ¿sí? Sí. En los dos casos, tenga sentencia de incapacidad o no tenga sentencia, ¿no es cierto? Siempre hay que probar. Siempre hay que probar. Sería muy importante la nota marginal en las partidas de nacimiento, doctor. También, sí, si se inscribió la sentencia, sí. Claro. Sí. Pero puede ser, fíjese, que le inscribieron una sentencia y como son estas cosas judiciales, pasaron 10 años y nunca más hubo una revisión de esa situación. Es decir, tampoco se puede seguir, digamos, interdicto toda la vida, ¿no es cierto? Salvo que sea esas enfermedades que en lugar de digamos, de disminuir, avanzan, ¿no? Por eso lo que digo no se puede establecer parámetros objetivos, sino que hay que tener en cuenta esa persona en el momento de haber hecho su testamento. ¿Sí? Claro. Antes ¿se acuerda? Estaban los problemas de las escrituras, que tenía que saber escribir, o que tenía que ver, o que tener la vista, o el oído. Bueno, todo eso quedó atrás hoy en día. ¿Sí?
porque por los distintos mecanismos que hay para sustituir el problema de la vista o el problema de la firma, digamos, de saber leer o no, ¿no es cierto? También lo establecían para la escritura, los testamentos por escritura pública, ya no se exige más, ¿sí? Porque incluso puede firmar a ruego un tercero o un testigo, el escribano sí tiene que dejar constancia de eso, ¿no es cierto? Claro. Y puede suceder lo contrario, que es lo que a veces algunos, digamos, lo hacen con fin de autoanular su testamento, digamos. Va la persona al escribano y cuando va a firmar, ¿no es cierto?, firma con otro nombre o con otra firma. ¿Sí? O dice que no sabe firmar. Y claro, después se prueba que sí sabe firmar. Evidentemente no quiso firmar la escritura. ¿Sí? Ahí sí, claro, digamos, esos temas hay que tener en cuenta porque ahí sí hay una nulidad de testamento. Si la persona sabe firmar y dijo yo no sé firmar, es porque no quiso firmar. O si hizo una firma con otro nombre, firmó otro, o con otro, no es con... Ahora la ley dice que tiene que firmar como acostumbra a firmar. Claro, y cómo uno sabe cómo acostumbra a firmar, ¿cierto? En la nulidad le van a decir, esta no es la firma. ¿Sí? Igual el documento, por ejemplo, si está la firma y nos dice no sé firmar, que claro, si no sabe firmar en la escritura, se deja constancia simplemente de eso, que no sabe firmar. Ahora, cuando dice que no puede firmar, debemos consignar el motivo que nos está manifestando por el cual no puede firmar. Ahora digo, si en el documento está firmado y nos está diciendo que no sabe firmar, entonces obviamente ahí ya es para llamar la atención. Lógico, exactamente. Por otro lado, doctor, con las disposiciones de la UIF, conozca a su cliente, siempre el requirente firma una ficha del cliente, donde dice si es persona políticamente expuesta, si es sí, cuál es su cargo, si es no, igual tiene que completar sus datos en la ficha y luego firmar y poner su huella digital. O sea, todo eso anterior a la escritura ayuda también un poco para la calificación que nosotros tenemos que hacer al requirente. En las ciudades grandes esto es la norma, ¿no es cierto? Digamos, la reglamentación del notariado le exige la identificación de la persona, ¿no? Pero a veces eso en los lugares, en los pueblos pequeños, donde todos se conocen, y no tienen esa ficha del escribano, no sé. Claro. El escribano puede dejar constancia que es de su conocimiento y no necesita identificarla a la persona. Esa alternativa tiene, o lo identifica, como te dice, con todo el procedimiento notarial, digamos, de identificación. Eso yo vi en Buenos Aires, que nadie se conoce, por supuesto hay que hacer un procedimiento de individualización del firmante, ¿no? Pero en los pueblos donde todos se conocen y saben perfectamente quiénes son, el escribano puede decir que lo conoce, que sabe, que lo identifica y lo que, digamos, no hace la identificación porque sabe quién es y lo conoce. ¿Sí? Lo mismo que a los testigos. Claro. El 2480 le dice, si el testador no sabe firmar o no puede hacerlo por él otra persona. O alguno de los testigos, dice. Ajá. Pero al menos... En este caso, los dos testigos deben saber firmar. Exactamente. ¿Sí? Al menos los dos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es válido. Si sabiendo firmar no lo puede hacer, el escribano debe explicar la causa por la cual no puede firmar. ¿Sí? Porque muchas veces puede venir con el brazo enyesado y es diestro y no puede firmar con la izquierda. Obviamente puede dejar constancia de que
está impedido de firmar, ¿no? Claro, lo que objetivamente vemos, porque nosotros no somos médicos para poner un diagnóstico. O sea, nosotros lo que objetivamente vemos, con lo cual vemos que está impedido de firmar. Sin un diagnóstico, por supuesto, que no tiene que ver con nuestra tarea. Exactamente. La otra novedad que incluye la reforma es que las incompatibilidades, tanto para el escribano como para los testigos. Sabemos que esto antes, en el viejo código, era cuestión de nulidad, ¿sí? La incompatibilidad. Es decir, además de la incapacidad, que es otra cosa. La incompatibilidad, digamos, impide que el escribano actúe, ¿no es cierto?, porque tiene vínculos de parentesco consanguíneos, ascendientes, descendientes ya. Hoy agrega cónyuge o conviviente. Fíjese, en muy pocos casos la figura del conviviente aparece como una incompatibilidad. Y en el testamento sí. Sí. Hay muchos actos, aparte que el conviviente puede no estar registrado, no dice acá si está registrado o no está registrada la convivencia. La convivencia no, tampoco la interpósita persona. Es decir, se presume, supongamos que intervenga como testigo un beneficiario, eso no puede ser testigo, ¿no es cierto? Que tiene un beneficio en el testamento no puede ser testigo. Pero tampoco puede ser testigo si es beneficiario en el testamento un pariente, ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente. O conviviente, exacto. Es decir, se extendió la incompatibilidad. Sí, sí. De forma directa y a veces y por interpósita persona también. ¿Sí? Digamos, desde acá lo que está agregando es la cuestión de la interpósita persona como tercero, ¿no es cierto? Que sí, es testigo porque supuestamente no, pero resulta que uno de sus parientes del testigo es beneficiario. ¿Sí? Tampoco puede ser, pero por una cuestión de incapacidad, esto ya es más general, digamos, más. Es decir, no pueden recibir por testamento aquellas personas que han asistido al testador en en su lecho de muerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, por cuestiones espirituales, dice ahora. Digamos, claro. Eran los pastores o los sacerdotes. Ahora incorporó... El sacerdote, por ejemplo, ¿no? Ahora incorporó una cuestión con todas estas otras religiones que son aceptadas y autorizadas a funcionar por el Ministerio de Culto, que habla de ministros, dice, y líderes conductores espirituales. Líderes quiere decir que hay religiones, digamos, que uno no conoce cómo funcionan, pero tienen como si esto que hablan por televisión, por radio, que tienen sus iglesias, ¿no es cierto? No sé cómo llamarlo, lugares donde se reúnen, y son los conductores espirituales. Que antes nadie hablaba de esto, hablaba solamente del sacerdote que confesaba en su última lecho de muerte, digamos, o el pastor protestante. Bueno, ahora incorporó a cualquier religión, a cualquier religión, secta o lo que sea. No necesita ser una religión, puede ser una agrupación donde hay un líder que es un conductor espiritual. ¿Sí? Eso deja abierto a muchas cuestiones que, por supuesto, después requieren de ciertas pruebas, ¿no es cierto? Esta es una incapacidad para recibir por testamento. En caso de incapacidad, sí. No tanto de nulidad del testamento, sino de incapacidad para recibir. Porque esa persona que recibe una disposición testamentaria, esa disposición no es válida, pero el testamento sí es válido. Claro, exacto. Puede salvarse el acto, el testamento,
Sí. pero esa cláusula no será válida. A no ser que los herederos lo confirmen. Ah, bueno, eso, si no se judicializa eso nadie. Claro, Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, que es pero la en novedad que introdujo el código. materia sucesoria eh, no le puede suceder, normalmente sucede, que aparece un juicio de filiación extramatrimonial que termina a los 10, 15 años de la muerte y aparece un heredero y dice, no, momentito, todo eso es nulo, Claro. ¿sí? Y Sí, vuelve sí, para sí. atrás todo, ¿sí? Bien. También aparecen en el nuevo código muchas figuras, muchos legados que antes no se titulaban como legados, sino que se autointerpretaban dentro de uno de los legados más generales. Y ahora es una enumeración muy profusa de tipos de legados. Porque esto, yo me olvidé decirle que era al principio, ¿no? En el testamento se pueden hacer solamente dos cosas, o tres, digamos, que es instituir heredero, es decir, el testador dice, este es mi heredero, por su voluntad, o hacer legados, ¿sí? Puede también dejar cargos para los legatarios o para los herederos. Sí. Y otras cosas, como dijimos hoy, extrapatrimoniales. Pero esas son las esenciales. Instituir heredero o hacer legado. Son las dos cosas que aparecen en el testamento. O sea, que usted tiene en un testamento herederos testamentarios y legatarios. Los herederos testamentarios son herederos universales. Por lo tanto, tienen casi diría, los mismos derechos que tiene un heredero de sangre, con pequeñas excepciones. Y el legatario no. El legatario está considerado como un acreedor, es decir, el legatario no es, no es un sucesor universal, no tiene los derechos que tiene el sucesor universal, sino que es un tercero que tiene un interés en ese sucesorio, que es que se le entregue su legado y nada más. ¿No es Sí, cierto? Es tal cual. decir, no, incluso es fundamental esto porque en los procesos sucesorios el legatario no es parte. El No legatario es parte. no es parte, es decir, puede presentarse para pedir su legado y nada más, pero no puede impulsar el proceso, no puede hacer peticiones que corresponden a los herederos, no se puede subrogar, no, a lo sumo le puede intimar al heredero o al instituido de que abra el juicio sucesorio y que le entregue su legado, eso puede hacerlo. Guarda con eso Claro, que esa es una facultad importante porque el legatario puede hacer dos cosas. Puede intimarle al heredero instituido a que abra el juicio testamentario. claro, claro. Si no lo hace, se lo tiene como renunciante. Claro. Ujú. O puede, digamos, intimarle a que lo haga y en caso de que no lo haga, como acreedor, como un acreedor puede, digamos, abrir el sucesorio como acreedor subrogándose en los derechos del heredero instituido, abre el sucesorio hasta que el heredero se presente. Eso no quiere decir que él nunca va a cambiar su situación de legatario, sino que simplemente va su derecho se limita a su interés, que es que le entreguen su legado. Otro tema, estoy viendo los temas que son novedosos, ¿no es cierto? Lo demás, eh, si bien todo ha cambiado un poco, pero los temas más fuertes de la reforma, ¿sí? La cuestión de la, de la revocación de los legados, Ah, de los bien. testamentos, perdón. Hay revocación La de, revocación. hay revocación de testamento y revocación de legado, ¿sí? Acá también se flexibilizó la norma nueva porque, por ejemplo, la revocación de testamento puede ser expresa o tácita, ¿no es cierto? O por un hecho sobreviniente.
En la expresa, bueno, el testador hace un testamento posterior y dice revoco mi testamento de tal fecha, expresa. Sí, sí. La tácita puede hacerlo por vía de un testamento posterior en que hace incompatible todo el testamento primero. Por lo tanto, el testamento posterior revoca al primero. Revoca. Sin que lo diga, lo revoca. Puede hacerlo también porque las cosas que dejó en su testamento las vendió. Claro. En vida. Es decir, no la dejó. Llegó el momento de la muerte y no hay ninguna de estas cosas. Claro. ¿Sí? O las modificó. Modificó su sustancia. Entonces, dejó de ser esa cosa que está en el testamento primero, no existe más. Fue modificada por otra. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. estas modificaciones de la sustancia de la cosa hacen que haya una revocación tácita de ese legado o de esa institución hereditaria, si es la única cosa que quedó en el testamento, ¿no es cierto? También puede ser que si son testamentos hológrafos, el testador los rompa, los destruya. Claro. Ahí hay que tener muy en cuenta, digamos, de que si existen varios ejemplares, tiene que destruir todos los ejemplares. ¿Sí? Salvo que por error, que pueda, digamos, surgir de esa destrucción, aparezca digamos, hizo una copia, digamos, una copia para cada heredero y legatario. Y se olvidó de destruir algunas, ¿sí? Pero destruyó el 90% de las copias, están destruidas. Aparece uno que no la destruyó. Eso ahí también queda destruida, así por destrucción tácita. ¿Sí? Bien. Porque, digamos, por supuesto esto tiene que ser probado de que se olvidó de que Claro. había un ejemplar más. Claro, ¿Sí? claro. También si la destrucción, los testamentos destruidos están en la casa del causante, del testador al momento de la muerte, o la ley presume que las destruyó él. ¿No es cierto? Porque si la destrucción del testamento se hace en otro lugar o lo hace un tercero, eso no es revocación tácita. ¿Sí? A pesar de que si no se puede reconstruir el testamento, no hay juicio testamentario. Incluso el testamento puede ser destruido por un caso fortuito, una inundación o por un incendio. Se destruye el testamento, lamentablemente, por más que no esté la voluntad del testador en revocarlo, es imposible hacer un juicio testamentario. ¿Sí? Por eso la ventaja de las escrituras públicas, del testamento por acto público. Exactamente, no hay ninguna duda que lo más seguro que hay es la escritura pública. Es decir, así es. todos aconsejamos que el testamento se haga por escritura pública, por este hecho de que va a tener un asesoramiento jurídico y porque ese testamento va a quedar reservado y no va a poder ser adulterado por nadie, porque ahí está también el otro tema de las adulteraciones. Si el testamento hológrafo, por ejemplo, aparecen agregados con otras letras, ¿sí? Sí. Si esas otras letras, por ejemplo, aparece una cláusula más, ¿sí? Esa otra letra agregada al testamento, si fue autorizada por el testador, eso es nulo, porque tiene que ser de puño y letra. ¿Sí? Ahora, si no fue autorizada por el testador, queda sin efecto esa letra agregada, porque si no, por vía indirecta se estaría revocando testamentos. Es decir, si alguien viene y le hace un agregado al testamento para que se revoque, eso es hacerle, digamos, cumplir con el objetivo del que quiere que se revoque, ¿no es cierto? Entonces la ley dice, no, si lo agregó sin el consentimiento del testador, queda sin efecto lo que se agregó.
pero el testamento es válido. Ahora, si el testamento, estamos hablando del hológrafo, se agregó una cláusula o unas palabras con el consentimiento del testador, eso es nulo. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Bien. También puede ser revocado el testamento por hechos posteriores. Por ejemplo, contrae matrimonio después del testamento. Eso era... Pero en ese caso, ¿es una revocación necesaria o tiene que pasar por la voluntad del testador? Igual cuando se aprueba el testamento, obviamente, ahí ya van a entrar a jugar lo que tenga que ver con la legítima, por supuesto. Claro, porque en realidad la idea es de que el testador hizo esa voluntad porque no era soltero, pero con posterioridad se casó. Entonces, al haberse casado, revocó ese testamento. Salvo, y ahí aparece la flexibilidad del nuevo texto. El nuevo texto es salvo que esa persona con quien se casó esté incluida como heredera instituida en el testamento. O el testador haya previsto ese matrimonio al momento de testar. ¿Sí? Es decir, no fue involuntario, sino que lo previó. ¿Sí? Por ejemplo, dice, esos son temas de caducidad del testamento, ¿no es cierto? Porque son cuestiones que aparecen con posterioridad. Claro. El matrimonio... La pregunta es si el matrimonio es una causal de revocación, doctor. En principio sí. En principio sí. Porque las excepciones vienen como agregados. Digamos, salvo que, ¿no? Salvo que, eso es lo que estoy buscando exactamente como dice ahora, que tiene que ver con que no la haya instituido a esa persona que con la cual se casó, en cuyo caso el testamento es válido. ¿Sí? Claro, perfecto. O que haya previsto que se iba a casar. Es el 2514. Dice, el matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado, excepto que en este se instituya heredero al cónyuge o que en sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio. Es decir, previó que se iba a casar y, como dice, bueno, si yo me caso, revoco el testamento, entonces voy a dejar expreso en el testamento que aunque me case no revoco el testamento. ¿Me explico? Sí, perfecto. Es decir, esto sería una especie de, digamos, salvedad de una causal de revocación del testamento, ¿no? Cuando el causante, con pleno conocimiento, impide que se revoque por un posterior matrimonio. Bien, y la otra cuestión que nos queda, lo último que le digo, y con esto quedo para las preguntas, es la cuestión del albacea, porque es una figura... Exacto, el albacea. ¿Cierto? El albacea puede estar o no estar. El albacea lo pueden designar el del testamento o también los herederos se pueden poner de acuerdo y designar un albacea. Ahora, tiene que ser por unanimidad y todos mayores y capaces. Ahora, el albacea tiene como función hacer cumplir lo que el testador dijo en su testamento y conservar esos bienes para que puedan ser adjudicados conforme lo dice la voluntad del testador. Bien. Pero las funciones del albacea son muy distintas hacia el albacea, o sea, si hay herederos forzosos o no hay herederos forzosos. Porque si hay herederos forzosos, la función del albacea es mínima, ¿no es cierto? Su función es solamente de contralor, porque lo que tienen la decisión son los herederos que ya son propietarios después de la muerte, ¿sí? Esa es su función, se minimiza considerablemente. Ahora, sus funciones adquieren notoriedad cuando no hay herederos. Incluso ahora la nueva ley dice que se transforma, se le aplican las normas de la herencia vacante para el curador del Estado, ¿no es cierto?
el curador que designa el Claro. Estado para la gerencia vacante, las mismas funciones tiene el albacea. Es decir, tiene la administración y posesión de los bienes de la herencia. Esas son las funciones esenciales. Y por supuesto, de ahí surgen también sus honorarios y su tiempo. Y aparte, su posibilidad de que los herederos lo remuevan, ahora le pueden pedir garantía, esta es una novedad importante, que también se le puede pedir a la administradora judicial de la sucesión garantías por el desempeño del cargo. Si no cumplen con esas garantías a suficiencia del juez, automáticamente quedan removidos. Porque es cierto que cuando están disponiendo bienes y con los juicios llevan mucho tiempo, muchas veces el que administra los bienes o el que, digamos, está cometiendo actos que dañan o perjudican a los bienes que no son de él, son de los herederos, Claro, de claro, los claro. testamentarios o los forzosos, pero son de los herederos, entonces no puede causar daño, y si causa daño, ¿cómo va a responder? Entonces Claro. se le exigen garantías. Y en su caso puede ser removido por mala administración, por mal Claro, desempeño. Bueno, claro, claro. disculpen el tiempo que les he absorbido. No, pero al contrario, nosotros le pedimos disculpas a usted porque fue un placer, es un placer como siempre escucharlo, doctor, y es un tema amplísimo, es un tema muy, muy, Bueno, muy es un tema amplio, que yo testamento. elegí porque creo que los escribanos les toca muy de cerca este tema. ¿Sí? Así Es un es, así es. tema donde los primos hermanos, abogados y escribanos trabajamos juntos. Y a Exactamente, veces, somos primos hermanos, digo yo, y a veces es mejor, porque ¿sí?, que no haya problemas. Es decir, que no haya, totalmente, o que el juicio sea creo formal. que creo que los ciudadanos como que ya están, ya entendió esta situación, que la atención interdisciplinaria es importante. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar juntos, escribanos, abogados, contadores. Es un equipo muy, muy bueno. Si nuestra función es social, nosotros nos debemos a la gente, así que qué mejor un servicio integral, Así es. escribanos, abogados y contadores Yo a para veces los digo, ciudadanos. cuanto más a veces se pelean por las incumbencias, eh, Claro, a veces se van alejando digamos, del problema, porque el problema no son las incumbencias, el problema es el problema que tiene la gente, ¿no? La solución de los problemas. Entonces, claro, si uno se sectoriza, en lugar de solucionarle los problemas, lo hacemos un problema más. Es decir, creamos claro. problemas. Así es, escribano. No, yo Y tengo nuestra un gran... función es buscar solución. Así es. Sí, por supuesto, sí, sí, ¿no? Y con cierta Bueno, humildad. Tenemos que ser humildes todos. totalmente, Nadie tiene la verdad, totalmente. ni nadie tiene todas Así las... es. Trabajando en equipo Por, se ven más soluciones que problemas. conozco su modo de trabajar, doctor, que trabaja con humildad, trabaja en equipo, por eso lo admiro tanto y lo digo públicamente. Gracias, doctora. Hacemos lo posible. Ujú. Después de muchos Bueno, años de experiencia ya vamos a lo práctico, a lo que funciona. Y fundamentalmente nuestra tarea, y más inclusive ustedes, los escribanos, nuestra tarea es que conservar el cliente. así ¿No es cierto? es, El cliente es, así es. es fundamental. Y si le damos solución, lo conservamos. Y si no le damos solución, lo tenemos una sola vez. Y encima después se transforma en nuestro adversario porque habla mal de nosotros, digamos. Así es, Hay que tratar así es, de brindar solución. Todo vuelve. así mismo es. Buscar que sea un beneficio para todos, el bienestar para todos. Yo creo que este tiempo nos está enseñando mucho también, doctor, ¿eh? Que Así es. tenemos que buscar, buscar el beneficio para todos, que a ver cuál es el sentido de nuestra vida también, Sí, que sí. estamos muy de paso, Así muy es. de paso. Y el tema de la humildad es precisamente eso, que no sabemos nada, ¿no es cierto? De ahí partimos, no sabemos nada. Entonces, Sí, yo no tengo que tener
digamos, prejuicio en llamarle a la escribana González para preguntarle cómo es tal cosa, porque el otro día le llamé a usted para hacer una consulta jurídica, fíjese, me acuerdo, ¿y por qué? Porque me cuesta, yo no es mi tema, tengo que leer muchas cosas, entonces voy a la persona que sabe y esa persona, por supuesto, me informa correctamente, como gracias a eso me ubiqué y enseguida solucioné el problema. Pero si no tengo esa posibilidad de consultar con otros profesionales, con médicos a veces por temas propios de un juicio, o con contadores, Claro, es fundamental esa integración. Es fundamental. así es, doctor. Nuevamente le digo muchísimas gracias y como siempre, no crea que nos despedimos de usted, ¿eh? Porque sabe que lo llamamos, le pedimos que acomode su agenda, pero quizás ya por este año podamos despedirnos, sí, hasta el año próximo, seguramente. Nos despedimos con un abrazo con todo el corazón. A usted también, doctor, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Y presidente. si me permite, un beso. A todos, felicitaciones por Buenas, la que está haciendo. Muy buena su gestión. muchísimas Muy gracias. buena. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta Muy luego. buenas tardes. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.